Hola, mi nombre es Alejandra Val y soy la anfitriona de este espacio llamado That's Not Chic. Amo la moda, pero estoy convencida de que hay maneras mucho más sostenibles y conscientes de interactuar con esta industria. Desde la existencia de la humanidad, la moda ha sido un reflejo de quiénes somos como sociedad. Así es que, ¿por qué no hablar de nosotros a través de ella? Bienvenidos a esta Fashion Talk. Comenzamos. Hey chicos y chicas, ¿cómo están? Oigan, qué gusto saludarlos otra semana. Ya se nos fue otro mes. Estamos ya prácticamente en marzo, pero qué rápido, ¿no? O sea, según yo, ayer estábamos cerrando el año, apenas estábamos planteándonos cuáles iban a ser nuestros decretos para el 2020 y pues nuevamente ya le estamos dando la bienvenida al mes de marzo. Y pues marzo es, entre tantas cosas, el mes de mi cumpleaños, primeramente, así es que por favor apúntense, 28 de marzo, mes de mi cumpleaños, que no se les olvide, muchas gracias. Y por el otro lado, es el mes de la mujer, no solamente en México, sino también a nivel internacional, donde el día 8 se conmemora la lucha de la mujer por tener los mismos derechos y la misma participación que el hombre en la sociedad. Y aunque esta conmemoración se realizó por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Europa, pues fue en el año de 1975 donde las Naciones Unidas institucionalizaron el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Así es que, para abrir marzo, el día de hoy, en este ya cuarto episodio de That's Not Chic, vamos a dejar un poco de lado el tema de la moda y vamos a enfocarnos pues a un tema social bastante relevante que ha dado pie a abrir un diálogo bastante pues delicado, bastante vulnerable y muy personal. Estoy hablando en concreto del primer paro nacional a favor de manifestar la importancia de la mujer en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, así como manifestar la desaprobación total con la violencia que existe hacia las mujeres. Es decir, contra la discriminación de género, contra los abusos físicos, contra los abusos psicológicos y contra el tema pues más grave que son los feminicidios. Antes de continuar, me gustaría ser muy honesta con ustedes. Este podcast ya lo había grabado la semana pasada y justamente cuando terminé y lo volví a escuchar, había muchas cosas que había dicho que no terminaban de convencerme. Me descubrí confundida respecto a lo que pensaba de este paro nacional y preferí tomarme un tiempo pues para reconstruir mi argumento, para hablar con otras personas, para escuchar argumentos desde varios ángulos, ¿no? Desde opiniones de gente común y corriente como yo, hasta debates entre políticos, conversaciones entre mujeres del medio del espectáculo, etcétera. Y pues después de tomarme este tiempo de callar y escuchar, mi diálogo interno empezó a cambiar y a ampliarse en varias direcciones. Es decir, comencé a extender mi perspectiva desde lo que percibo como positivo y lo que percibo como negativo, hablando de este paro que está por celebrarse ya el lunes 9 de marzo. Y pues para tener un contexto general, si bien este domingo 8 de marzo se prestará para protestar en relación a estos temas, el lunes 9 de marzo se ha convocado a las mexicanas a no ser parte de la sociedad para evidenciar pues la importancia de su participación en ella. Esta iniciativa fue propuesta por el colectivo feminista de Veracruz llamado Brujas del Mar en su cuenta de Twitter, publicando lo siguiente: si paramos nosotras, para el mundo. Ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos,
ni una mujer en las escuelas, ni una mujer en las universidades, ni una mujer comprando. Hashtag un día sin nosotras, hashtag paro nacional. Cabe mencionar que nuestro querido presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo público también su apoyo hacia las mujeres que trabajaran para el gobierno y que decidieran participar en este paro nacional, indicando que no tendrían repercusión alguna, es decir, que esta ausencia no sería causa de despido, ni de descontar un día de sueldo, ni de ninguna otra clase de amonestación. Bueno, la verdad es que desde mi perspectiva apoyó entre comillas, porque por cada comentario de solidaridad que hacía, agregaba una oración alusiva, por ejemplo, a las cacerolas de Chile, que se hicieron estos mismos movimientos como preparación para un golpe de Estado, y cita tantas otras referencias, pero bueno, en pocas palabras afirma que esto no es más que un movimiento oportunista en el que hay grupos de derecha, de conservadores, por lo que reiteró su apoyo, pero pidiéndoles a los y las participantes pues que tuvieran mucho ojo y que no se dejaran manipular por estos eventos. Por otro lado, la señorita Müller, esposa de nuestro querido presidente, pues originalmente sí se proclamó a favor del movimiento, pero horas después se retractó convocando por medio del hashtag El 9 me mueve a que se continuara con las labores productivas para el enriquecimiento del país y a usar pañuelos blancos pues en señal de apoyo. Por otro lado, pues también han sido muchísimas las instituciones y empresas que se han declarado a favor de este paro nacional, lanzando comunicados en los que nuevamente externan su solidaridad con las mujeres que decidieran formar parte de este evento el día de mañana, 9 de marzo, igualmente sin repercusión alguna. Y en lo particular, pues me gustaría compartirles cómo es que lo vivimos en mi empresa. Yo trabajo en el corporativo de una marca automotriz de origen japonés y la razón por la que me enteré de este suceso, en primer lugar, fue porque mi jefa me compartió a mí y a mis compañeras de área la convocatoria, pues, del paro nacional. Yo no estaba muy segura si con esto quería decir de entrada que no viniéramos o si solo lo estaba compartiendo por cuestiones, pues, meramente informativas. Pero al final del día, la verdad es que no lo consulté. Hace una semana y media más o menos, nuestro Departamento de Recursos Humanos compartió un comunicado a nuestro corporativo, precisamente indicando que la empresa también se sumaría a la causa bajo la misma premisa, ¿no? Que es darle la libertad a sus colaboradoras de decidir si participar o no en el paro. De decidir hacerlo, tampoco tendría absolutamente ninguna repercusión. Y esto a mí la verdad es que me dejó un muy buen sabor de boca, sobre todo en el aspecto de que, como lo mencioné, la empresa para la que trabajo es de origen japonés. El presidente de nuestra empresa también es de origen japonés y como sabrán, pues esta cultura se caracteriza mucho pues por tener esta postura muy estricta en el tema de la puntualidad, en el tema de la productividad, en el tema del trabajo, vaya, en general, etcétera. Entonces, el hecho de que nuestro presidente y muy probablemente también nuestra casa matriz, que también es de origen japonés, se sensibilizaran al respecto y que entendieran que esto no se trata de hacer paro por hacerlo, sino porque realmente hay una problemática alarmante que gira en torno a la violencia contra las mujeres, pues para mí fue como, wow. O sea, de verdad, de entrada, gracias por ponerse en los zapatos de otro país, en los zapatos de otra cultura y de otro género. Y bueno, pues si se lo preguntaban, sí, mi jefa también terminó comentándonos que ella estaba 100% comprometida con la causa y reiteró pues su apoyo para quienes decidiéramos participar. Este asunto también lo quise comentar pues con los hombres en mi círculo cercano, es decir, con mi pareja y con algunos de mis amigos varones. Y la verdad es que me sorprendieron muchísimo sus respuestas, porque de igual manera pues fueron muy solidarios al respecto. Y creo que uno de los puntos en los que más pude coincidir con ellos es que
apoyamos esta convocatoria por ser pacífica. Yo estoy muy en desacuerdo con lo que sucedió en la última marcha feminista que terminó en destrozos de espacios públicos en la Ciudad de México. Cabe recalcar que, por un lado, sí creo que las teorías conspiranoides de que la mayoría de los grupos delictivos que figuran en este tipo de protestas son financiadas por el gobierno, pues con el objetivo de manchar o distorsionar la imagen de estos movimientos y de restarles, pues, credibilidad. Sin embargo, y como nunca sabremos a ciencia cierta si fueron las feministas que protestaron o bien un grupito coludido con el gobierno los responsables de estos destrozos, sí afirmo y reafirmo que sea como haya sido, yo estoy totalmente en contra de los movimientos que implican, como lo mencioné, el daño a los espacios públicos. Yo entiendo que hay muchas cosas que gritar. Hay muchas cosas que exigir, pero creo que hay maneras mucho más estratégicas para abordar este tipo de situaciones, más allá de pintarrajear el ángel de la independencia, de destruir un par de estaciones del transporte público, etcétera, que irónicamente terminan siendo pagados por el bolsillo de las personas que lo causaron, y no solo por ellas, sino también por el resto de la sociedad. O sea, al final nosotros también lo estamos pagando. No lo sé, pensando en formas distintas de actuar, las dichosas mañaneras del señor Andrés Manuel López Obrador, yo creo que son un muy buen espacio pues para protestar también. Creo que sería una muy buena idea pues que alguna líder feminista solicitara acceso a una de estas mañaneras, no solamente para expresar el descontento que muchas cargamos pues respecto a las situaciones que estamos experimentando, sino también para ejercer presión y demandar contramedidas puntuales. Pero volviendo al tema. Este movimiento está generando muchos cuestionamientos. Se ha cuestionado, por ejemplo, si es más alta la tasa de mortalidad de mujeres que de hombres en este país. Y creo que este es un punto muy importante a tratar. Si bien la mayoría, o más bien la mayor cantidad de muertes por agresión en el país es de hombres, lo que este movimiento busca externar es que en estos casos los hombres son agredidos por otros hombres, mientras que en el caso de los feminicidios, las mujeres no son atacadas por personas de su mismo sexo, sino también por otros hombres. Creo que este punto es muy controversial, sobre todo porque pareciera que se está minimizando al hombre, siendo que este acto de violencia es terrible sin importar que se atente contra un hombre o contra una mujer. Sin embargo, sí es importante recalcar que el género femenino está expuesto a clases de violencia distintas a las que normalmente un hombre no estaría pues tan expuesto. En este tema, creo que el abuso sexual puede ser el tema más sobresaliente. Nuevamente, sí, hay hombres que han sido violados por otros hombres, pero sabemos que es mucho menos probable a comparación de cuando hay pues una mujer de por medio. Las mujeres también estamos en riesgo de ser víctimas de otros delitos, no solamente a asaltos, a secuestros y asesinatos, sino también a redes de trata de blancas y prostitución, o si lo queremos llevar incluso un escalón más abajo, a algo tan común como la violencia intrafamiliar. Y en este sentido en particular, muchas personas podrían decir que al final la mayoría de las mujeres en esta situación lo siguen permitiendo. Pero es que lamentablemente no es tan simple. Empezando porque pues no hay un sistema de justicia en nuestro país. Esa es la realidad. Tenemos un sistema de corrupción, de impunidad, donde todo lo que sucede en México es porque se puede. Y culturalmente se ha desprotegido a la mujer en muchísimos sentidos, empezando por la educación que muchos hombres reciben en casa, ¿no? Donde a muchos los enseñan a convertirse en machos, a hacer de una mujer su propiedad, donde se normalizan conductas como los celos, la posesión, el dominio sobre la mujer, y ni se diga lo que sucede en los medios. La mujer es sexualizada de muchas maneras, sobre todo en lo que tiene que ver con el entretenimiento y con la venta de un producto. Y por producto me refiero a lo que sea, ¿eh? O sea, puede ser desde un auto, un programa de televisión, lo que ustedes quieran. Entonces,
¿Cuál es el mensaje que se está mandando ahí? Porque efectivamente podemos ser un objeto de entretenimiento y un objeto de atracción de audiencia, ¿no? Ese es el mensaje que se está mandando. Y pues otro de los cuestionamientos en relación a este paro es que, ¿qué va a solucionar? O sea, ¿qué va a cambiar en un aspecto positivo el hecho de que gran parte de la economía del país, que posiblemente sea pues el impacto más evidente, frene por un día, ¿no? Y lamentablemente no nos damos cuenta de que los grandes cambios a lo largo de la historia de la humanidad no se han dado de la noche a la mañana, sino que cada pieza de ajedrez que se mueve es parte de un proceso que finalmente pues tiene como objetivo lograr un cambio. Un ejemplo que me viene a la mente en este momento es todo lo que sucedió antes de que en la Ciudad de México se prohibiera el uso de las bolsas de plástico, que es un cambio que se implementó en enero de este año, pero que desde hace años atrás otros países ya habían insertado. ¿Cuántas cosas se empezaron a evidenciar y a debatir antes de que en México por fin se decidiera voltear a ver a otros países y decir, pues esto es bueno, podría ser una gran aportación, pues hagámoslo? Y pensando muy concretamente en cómo es que yo he vivido pues toda esta situación, creo que ya el simple hecho de dar la noticia de que va a haber un paro nacional ya ha provocado algo súper bueno en el país, que es abrir la conversación, iniciar el debate, platicarlo entre nosotros. No dudo que muchas personas hayan iniciado en el mismo punto que yo, que es decir, no estoy seguro de lo que pienso al respecto. Y está bien. No todos tenemos que tener todas nuestras posturas resueltas en la vida, porque hay muchas cosas que de repente nos impactan, muchas cosas suceden. Entonces, el hecho de que pasen ese tipo de cosas precisamente tienen esta ventaja de, si no sabemos qué postura tenemos, comenzar precisamente a procesar la información, a obtener datos, a escuchar retroalimentación de otras personas, a enriquecernos y de acuerdo a nuestro criterio, nuestra ideología, nuestros principios, etcétera, ir tomando y descartando. En mi caso, afortunadamente, toda esta situación me ha ayudado pues a construir un argumento y un diálogo interno mucho más sólido y mucho más consciente. Habrán personas que estarán iniciando en un punto pues con muy poca apertura, bastante inflexible y que tal vez terminen en el mismo lugar o incluso en un lugar peor, ¿no? Que también puede suceder. Pero la realidad es que siempre hay una contraparte. Y en esa contraparte no dudo que vayan a haber muchas personas que vayan a estar inmersas en este ejercicio de conciencia. Eso es lo importante. La realidad es que no sabemos si nos va a dar la vida para ver los cambios que queremos. No sabemos si esto va a cambiar o si va a empeorar. Ojalá que cambie, de verdad que sí. Pero precisamente esta incertidumbre es lo que debería de motivarnos a hacer algo ya, a sembrar esa semilla para empezar a generar cambios poco a poco. Y regresando un poco a lo que platicaba entre mis amigos más cercanos, otra de las cosas que mencionaba uno de nuestros amigos es, más allá del paro, más allá de las protestas, a mí me frustra no saber qué hacer para aportar. Es decir, no sé qué hacer para ayudar a una mujer frente a estas situaciones, porque yo sé que precisamente por el nivel de inseguridad que vivimos, si yo me ofrezco a ayudar a una chica, lo más probable es que vaya a desconfiar de mí aunque mis intenciones sean buenas. Entonces me quedé pensando en esta inquietud y sé que tal vez otros hombres podrían tener esta pregunta en la cabeza. Y creo que todo se reduce a que si detectan que una mujer está en una situación de riesgo, lo mejor que pueden hacer es preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Por ejemplo, no sé, hay una chica que está siendo acosada o vigilada a distancia por una persona sospechosa. Además, ustedes entre hombres pueden reconocer esa clase de comportamientos, ¿no? Como mujer, muchas veces uno lo detecta, uno lo siente, pero entre hombres ustedes perfectamente saben cuando un hombre está viendo a una mujer de una manera pues malintencionada. Entonces, si ven un caso como estos, si ven un caso donde ya incluso la chica lo ha detectado también y se siente incómoda, se siente nerviosa, acérquense y pregúntale, oye, yo sé, no sé qué, está sucediendo algo acá que no está bien,
siento que las cosas no están en orden, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas que te acompañe a la siguiente estación del metro? ¿Necesitas que te acompañe a alguna parada? ¿Necesitas que te acompañe a algún punto de reunión con alguien? ¿Necesitas llamar a alguien? Pero es eso, preguntar cómo puedes ayudar. Y creo que eso es más que suficiente. Evidentemente habrán mujeres que accedan y por otro lado habrán mujeres que se nieguen, porque lamentablemente, como lo mencionábamos, no es posible abordar a todo el mundo, mucho menos por la situación que estamos pasando ahorita. Y antes de eso, creo que ayudan también muchísimo cuidando a su círculo cercano, a su familia, a su grupo de amigas, a sus compañeras de trabajo, a las novias de sus amigos más cercanos también. Siento que a veces nos volamos mucho y como que vemos mucho hacia afuera, cuando lo más efectivo es abordar lo inmediato, lo que está al alcance. Incluso lo que está más al alcance ya significa bastante responsabilidad. Y si nos hacemos responsables de salvaguardar nuestro microuniverso, entre microuniverso y microuniverso se logra cuidar pues un universo mucho más grande. Por desgracia, pues por otro lado, tal parece que hay hombres que en pleno siglo XXI no creen que el machismo exista y no comprenden el porqué de estos movimientos. Y a estos hombres lo único que yo les puedo decir es, ¿a qué grado ha llegado la violencia, la impunidad y la indiferencia como para que sea necesario hacer un paro a nivel nacional? Si ustedes son hombres, recuerden que hay mujeres en su vida, mujeres entre madres, entre hermanas, novias, esposas, hijas, colegas, que pueden verse perjudicadas por algo que muchos de ustedes creen que se trata de una exageración o de un invento, como lo es el machismo. No es una exageración protestar contra las muestras más minúsculas, entre comillas, de violencia, como lo es el acoso en las calles o la sexualización de la mujer en los medios, como lo dije hace un momento. Nuevamente, si seguimos normalizando este tipo de violencia, poco a poco vamos a permitir cosas mucho más graves, pues que al final, en conjunto, pueden desencadenar en un problema muchísimo más grave, como lo es un abuso sexual o un feminicidio. El escándalo no es por un nombre, no es por Fátima, no es por Ingrid, es por el contexto que hay detrás de las desgracias que padecieron Fátima, que padecieron Ingrid y muchas otras mujeres en este país. Y ese contexto es que efectivamente hay una sociedad en la que es bien aceptado diversas clases de violencia. Esa es la verdad. Y por otro lado, respetemos también a quienes decidan no participar en este paro y a quienes decidan sumarse de manera distinta. Lamentablemente estamos en la época de, si no estás conmigo, estás en mi contra. Y no podríamos estar más equivocados. Creo que para frenar la violencia debemos primero comenzar entre nosotras, no violentar ni denigrar las decisiones de las demás. En mi caso, por ejemplo, les comparto mi decisión. Decidí, sí, ausentarme el día lunes, pero hacer home office de manera parcial. Esto porque realmente no me siento cómoda dejando mis responsabilidades al 100%, dado que a mi manera de entender, soy parte de un equipo, de una empresa, donde lo que hago o deje de hacer tiene un impacto, no solamente en mi equipo de trabajo, sino también en nuestra audiencia. Esta decisión no tiene el fin de demostrar absolutamente nada a nadie. Simplemente es lo que siento coherente conmigo, dado que por un lado sí quiero externar mi descontento con la situación pues que vivimos las mujeres actualmente, pero por otro lado no quisiera abandonar el resto de mis responsabilidades en su totalidad. Y para concluir, chicas, yo sé de verdad que a todas nos encantaría vivir en un país en el que no estuviéramos en riesgo, en el que pudiéramos andar solas a mitad de la noche, en el que pudiéramos vestirnos como nos diera la gana, en donde no tuviéramos que tomar precauciones, y todo esto bajo el argumento de nadie tendría por qué agredirme, nadie tendría por qué hacerme daño, nada tendría que pasarme. Sin embargo, no vivimos en un mundo ideal, acéptenlo, y por tanto, aunque sí, efectivamente, nadie tendría por qué hacernos daño, seamos inteligentes y no nos pongamos en una situación de riesgo ni pongamos en peligro a otras mujeres. Sigamos peleando por transformar la cultura de nuestro país, porque eso sí, ningún gobierno lo podrá cambiar.
Eso es un cambio que tenemos que promover nosotras, que tenemos que sembrar en nuestro círculo cercano para que poco a poco se vaya extendiendo. Y a los chicos, ayúdenos, también los necesitamos a ustedes. Más que protectores, creo que necesitamos aliados, es decir, necesitamos personas y hombres que tengan empatía, que puedan ponerse en nuestros zapatos, que analicen si alguna de sus conductas o de sus comentarios normalizan el machismo. ¿En algún momento ustedes han hablado con alguna mujer o le han preguntado cómo percibe y en qué maneras le afectan estas pequeñas manifestaciones de machismo entre piropos, entre chistes sexistas, etcétera? Se los dejo de tarea. Chicos y chicas, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Por favor, si les gusta el contenido de este podcast, compártanlo entre sus amigos. Gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes mientras hacían ejercicio, mientras hacían el quehacer, mientras caminaban o mientras iban en el transporte público. De verdad que para mí es una fortuna poder tener sus oídos para mí, al menos por un corto pero valioso tiempo. Nuevamente, muchas gracias por estar. Síganos en Instagram, nos encuentran como That's Not Chic. Y recuerden que ustedes y yo nos escuchamos nuevamente en Spotify la próxima semana. Chao, chao.